¿Hasta ahí estoy bien? Entonces, de aquí en adelante, tenemos que recordar que la empresa, ¿ya? Va a tener la naturaleza de cosa mercantil y la sociedad mercantil va a ser una persona colectiva o persona jurídica mercantil. Quien de aquí en adelante confunda empresa con sociedad está incorrecto. Van a estar malas sus respuestas. ¿Por qué? Porque la ley es clara. El Código de Comercio en su artículo 4 me establece que la empresa es una cosa mercantil y arriba de ese artículo me establece lo relativo a las personas jurídicas mercantiles o las sociedades mercantiles. ¿Alguna duda hasta acá? Va. Fíjense que alguien me escribió y me pidió de que si podía repetir lo relacionado con el artículo 90. Entonces, quiero ver si logran ver mi pantalla, por favor. ¿Me confirman cuando ya la vean? Sí, licenciado, ya se ve. Sí, licenciado, gracias. Vámonos todos al artículo 9, si fueran tan normal. El artículo 9 me dice, no son comerciales, perdón, no son comerciantes, rectifico. Primero, los que ejercen una profesión liberal, ¿sí? Y los que ejercen una profesión liberal pueden ser los abogados, pueden ser los arquitectos, los doctores, los veterinarios. Y les expliqué que en la actualidad suelen haber muchas sociedades mercantiles que están constituidas como sociedades anónimas para la prestación de servicios y asesoría legal. ¿Eso es válido? Sí. Se crea una persona jurídica que tiene una personalidad diferente a los socios que la conforman y se encargan al giro de la empresa por el cual haya sido la finalidad de crearla. La segunda es los que desarrollan una actividad agrícola, pecuarias o similares en cuanto se refieren al cultivo y transformación de los productos de la propia empresa. Lo que les decía, una persona tiene su parcelita en el campo y lo que hace es cultivar para su subsistencia. Y si le vende algo al vecino de lo que él cultive, ¿ya? Si no está registrado como comerciante para esa actividad económica, no es comercio. Simplemente es una compra-venta civil de un tipo de verdura o de alimentos. Y la tercera es los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Ustedes se han dado cuenta que si se meten a Marketplace de Facebook, van a ver, si quieren una repisa, van a ver que hay personas que dicen bajo encargo, ¿sí? Estas personas suelen trabajar y suelen producir como tal bajo encargo. De igual forma, los que hacen jarrones, los que trabajan el hierro, cuando ustedes entran a la antigua, si entran casi que por la entrada principal del Hotel Santo Domingo, van a ver que 2 o 3 locales antes de Santo Domingo o después, no recuerdo bien, hay un lugar donde venden figuras de herrería, ¿sí? Pero si ustedes pueden prestar atención, ese es un lugar donde tienen un comercio de artesanías de hierro. Ellos sí son comerciantes. De igual forma, ¿han pasado la avenida del Cementerio alguna vez? De la zona 3. ¿Han visto el montón de personas que están ahí? ¿Sí? Sí. Va, ellos también son comerciantes. ¿Sí? Lick, pero ¿qué pasa si no están registrados? Pues pueden llegar a ser un tipo de comerciante informal, pero para el lugar, la ubicación, muy posiblemente la SAT ya les cayó, entonces puede que la mayoría tenga sus patentes de comercio, aunque sea como comerciantes individuales.
Y a raíz de eso, tengo esto. Cuando el LIC me pide letra legible. Y por eso les pido letra legible, porque la mía no sirve. No sé cuál era la finalidad de tomarse el tiempo de buscar una de mis facturas. Primero se los enseño. Yo no soy comerciante, yo he prestado un servicio profesional para el organismo judicial, pero lo que me trae más acá es pues la pérdida de tiempo en querer ver eso. ¿Quién lo hizo? Felicitaciones. Bravo, tuvo un momento de atención. De igual forma, les comparto que tengo todo el chat del grupo. ¿Ya? Entonces, por lo menos sean mucho más cautelosos con lo que escriben y con lo que comparten. ¿Sí? Bueno, continuemos. Artículo 5, por favor. Vamos a ver todo lo relacionado al negocio mixto. ¿Qué es el negocio mixto, señores? ¿Qué entienden por negocio mixto? Cuando se dan relaciones comerciales entre personas, entre comerciantes y no comerciantes. Muy bien. Para que exista un negocio mixto, el requisito sine qua non es que haya un comerciante. Si no hay un comerciante, no puede denominarse negocio mixto. Entonces, vamos a ver tres tipos de negociación, ¿sí? Jurídica. La negociación civil. Ninguna de las dos personas es comerciante. El negocio mercantil o comercial. Uno de los dos son comerciantes o bien los dos son comerciantes. Y el negocio mixto, que es una variante del negocio mercantil, uno de los dos debe de ser comerciante. ¿Estamos? Ese es el negocio mixto. Vamos al artículo 6. La capacidad. A ver, Obed Josué Estrada, ¿qué es la capacidad? Sí, dígame, Lick. Disculpe, no le oí bien. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la que tiene una persona, es la facultad que tiene una persona para hacer, ¿cómo decirlo? O tener obligaciones. Y Ajá. disculpe lo vago que salió mi explicación, pero No tenga disculpe. pena. Juan Álvaro. Mire usted, ¿quién le dio autorizar, quién le autorizó subir mi material a su canal? Entonces, no interesa, me tenía que haber pedido autorización. Sépalo. Dígame qué es la capacidad. Ahorita, David. Cuando una persona tiene capacidad, Aurora, dígame.
Buenas noches, licenciado. En el artículo 8, capacidad del Código Civil, dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Bueno, para poder celebrar negocios mercantiles, vamos a tener como tal una capacidad. El Código Civil me establece que voy a tener dos clases de capacidad. Una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce inicia a los 0 días de nacido o al día 1, si lo quieren ver, y finaliza a los 17 años con 364 días. ¿Por qué con 364 días, Leslie Johanna? Perdón. ¿Por qué con 364 días? Perdón, Liz, no lo escuché bien, es que tengo mala conexión. Alex, Humberto. Ahorita Eric. Chelec, porque debe ser previo a que cumpla los 18 años. Muy bien. Giancarlo. Sí, precisamente iba a decir lo mismo, porque al cumplir los 18 pasamos a tener capacidad de ejercicio. Sin embargo, se recuerdan que hay una capacidad de ejercicio relativa. ¿Sí? La de los 14, los 17 años, si no estoy mal, para poder trabajar. A los 14 años, cuando una persona puede celebrar un contrato laboral con agencia de los padres para poder generar ingresos si alguno de los padres o solo él fuera el sustento de la casa. Si se puede dar. Esto quiero que entiendan que cuando me habla de capacidad, el Código de Comercio de Guatemala me establece que cualquier persona para hacer una negociación debe de ser capaz. Pero si lo ven, a ver, ¿alguien de ustedes ha mandado, o ustedes mismos, algunos los mandaron de niños a la tienda a comprar algo? ¿Sí? Sí, licencia. Esa es capacidad. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de la aptitud de una persona para contraer obligaciones y poder ejercer derechos. Esa es la capacidad, esa es la definición que nos entregan en derecho civil, uno cuando nos hablan de la capacidad, que es el artículo 8. Pero en el derecho mercantil, nuevamente, por lo mismo que es poco formalista, permite que una vez se cumpla el objetivo del negocio, puede ser capaz, la persona, no siendo comerciante, de celebrar una actividad económica. Sin embargo, sí me establece que deben de ser capaces los que serán los comerciantes. No sé si me voy a entender con eso. Se lo pongo de otra manera. El que va a ser comerciante para inscribirse en el registro mercantil debe de ser capaz. ¿Sí? Superior a 18 años y poder celebrar por propia cuenta sus obligaciones y derechos civiles. ¿Sí? Eso es lo relativo de la capacidad. El artículo 7 me establece los incapaces o interdictos. Aquí quiero que a la palabra interdicto pónganle a la par 2 puntos, ¿sí? Y coloquen estado de interdicción. ¿Quién les está dando procesal civil? Elic Vladimir. Él les va a tener que dar unas instituciones del interdicto. En derecho civil, cuando venimos y cursamos civil, nos dicen que la persona que no tiene plena habilidad para contraer derechos y obligaciones civiles por sí mismo, porque necesita un tutor, un protutor, un representante, ¿sí? Se le va a denominar incapaz, en estado de interdicción, y mucha gente, porque les digo, es un error muy común, les van a decir que se les denomina también interdicto. La acepción de interdicto para el incapaz
puede ser correcta. Sin embargo, el interdicto es una institución eminentemente procesal, civil y mercantil que se aplica solo para la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, hay un proceso que es un interdicto de obra peligrosa. Dígame, Giancarlo. Sí, precisamente eso le quería comentar. Hace poco me pasó en una oficina un caso similar que mencionaron la interdicción, pero lo primero que se me vino a mi mente fue una persona declarada en estado de interdicción cuando era una interdicción en un juicio sumario, ya sea por desahucio, por obra peligrosa. Recuerdo, son varios, pero que están aquí en el Código de Comercio. Pero sí se presta, sí confunda, la verdad. Entonces, por eso les explico. A nosotros en derecho civil, porque de igual forma fue conmigo cuando yo cursé, nos dijeron, es interdicto. Pero cuando ya ustedes van a un nivel profesional y dicen un interdicto como tal, esa denominación para un sujeto que quieren ser declarados en estado de interdicción puede llegar a causar algún tipo de problema. Créanme, señores, si ustedes creen que muchos de los catedráticos somos exigentes, somos duros, somos mal encarados, espérense a ver a los jueces. Espérense, ¿qué le digo a los jueces? Vayan a ver a los comisarios de los tribunales. Y ahí van a entender por qué nosotros somos así. ¿Ya? No es por puro gusto, es porque ustedes deben de prepararse con lo mejor. Pero lastimosamente tenemos un mal concepto que cuando más nos exigen, es peor para ustedes. Y se recordarán. Y eso pasa. Ustedes van a un juzgado civil a presentar una acción para declarar a alguien interdicto. Lo primero que le va a decir el comisario es, mire, vaya a leer su ley. Porque la ley establece que las personas declaradas en estado de interdicción se les puede nombrar de dos formas, incapaces o declaradas en estado de interdicción. Porque el interdicto es una institución procesal civil, ¿ya? Para la propiedad. ¿Me di a entender con eso? Entonces, necesito que de igual forma empiecen a manejar sus términos como tal en las instituciones que son. Entonces, el artículo 7 me establece incapaces o interdictos. ¿Por qué es el símbolo igual? Estado de interdicción. Para que sepan que a las personas declaradas en estado de interdicción son en estado de interdicción o incapaces. El interdicto es una institución de la propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, un interdicto de obra peligrosa. ¿Se han dado cuenta que hoy en día hay muchos edificios en zonas donde hay muchas casas a los lados? Por ejemplo, compran 2, 3 casas las constructoras y empiezan a hacer su gran edificio de 20 pisos. ¿Sí? ¿Cuándo procedería un interdicto de obra peligrosa? Cuando a la par de su casa, ese edificio, después del 5º piso, ustedes ven que en lugar de estar recto, se está inclinando como la Torre de Pisa en Roma, hacia su casa. Entonces, van ante un juez para decirle, señor juez, ellos, ¿sí? La propiedad de ellos está causando un peligro a mi propiedad. Necesito que judicialmente le ordene que rectifiquen la construcción o que revisen las bases, etcétera, etcétera. Eso es un interdicto. ¿Estamos? Vale. Cuando un juez, artículo 7, cuando un juez adquiera por herencia o donación de una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Ustedes han escuchado que hay una licorera en Guatemala muy famosa donde se han levantado muchos mitos de que ellos, por conservar el negocio de la familia, tratan la forma de mantener todo en familia, literal. Esa es la leyenda urbana.
Establece la genética que cuando dos ADN similares se juntan, pues no es como positivo, positivo, positivo. Aquí positivo y positivo da algo que muchas veces suelen en un nacimiento de una persona con algún tipo de habilidad especial o de discapacidad. Esos son los nombres como tal. Entonces, imagínense que el magnate de la licorera más grande de Guatemala solo tiene un hijo. Pero el hijo adolece, adolecer es padece o sufre de una enfermedad y él fue declarado judicialmente incapaz para poder valerse de sí mismo para sus negocios civiles o sus obligaciones y derechos civiles. ¿Sí? Entonces, viene y cuando fallece el dueño del imperio, le deja todo a él como herencia y entre ellos va su sociedad mercantil y su empresa de licores. ¿Él puede heredar eso? ¿Sí o no? Cindy Lorena, ¿puede heredar? ¿Sí o no? Perdón, Lick, es que estoy conectada a dos dispositivos porque el audio no funciona en mi compu. Pero yo creería que sí. ¿Por qué dice que sí? Si es una persona declarada en incapacidad. Solo disculpe usted, pero me preguntó si puede heredar. Ajá. Pero Ok. estamos hablando del artículo 7. ¿Ya lo leyó? Sí, sí, es que eso estaba haciendo, la verdad. Estaba comiendo. ¿Cómo? Estaba comiendo. Sí, pero es que aquí tengo mi código, estoy leyendo también. Pues, Hasta donde yo recuerdo, yo diría que sí, licenciado. va. Iris Lorena. Pues yo diría que sí puede heredar con un tutor o como lo disponga la persona que falleció. Va. Giancarlo. Con el artículo 7 sí puede, siempre, pero el juez es quien decide con un informe de un profesional, de un experto, cuando va a heredar una sociedad o una empresa. Emiten esos informes, Giancarlo. En este caso, el INASIF. Así es. Esto para que les quede a ustedes de aquí hasta que se mueran litigando o ejerciendo el derecho en Guatemala. Hasta el momento, la única entidad estatal que todo lo que estime es vinculante para una decisión judicial es el INASIF. Lick, ¿y nosotros podemos proponer otros expertos? Sí. Pero los otros expertos el mismo peso que la institución estipulada dentro de la ley y creada por el Congreso de la República para esa finalidad. ¿Me di a entender con eso? Sí, licenciado. Lick, disculpe, ¿será que puede repetir las últimas palabras que dijo? Es que hubo un pequeño corte de energía. No, se le entrecortó. Gracias. Deme un segundo. Deme un minuto, voy a cambiar de conexión. .
¿Ahora sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha. Va. ¿En qué estábamos, Giancarlo? Disculpe, recuerda. Hablando de lo del INASIF, que usted estaba explicando que Sí. hoy por hoy es el Mire, único... Pues, en toda Guatemala, la única institución que está aprobada para emitir dictámenes de expertos o las pericias para que la decisión del juez esté fundamentada en lo técnico, en lo médico técnico legal, es INASIF. Lic, ¿y nosotros podemos contratar a nuestros expertos? Sí, el problema es de que lo único vinculante para el juez va a ser INASIF por haber sido creado por el Congreso de la República. De igual manera, les voy a compartir. Yo una vez tuve un caso donde, solo déjenme cerrar, quiero cerrar mi sesión en otro lado. Yo una vez tuve un caso donde una persona fallece el día de hoy. Y 2 días antes, ya en cuidados intensivos, llegó parte de su familia, veámoslo así, llegó la parte de la familia pícara y fue con una notaria a faccionar 3 escrituras, ¿sí? Y las 3 escrituras, una era donación, pónganse, no quiero, o sea, pongamos cantidades, 10 manzanas en Jutiapa, se las donó a su sobrina, ojo, de ahí le dona el ganado a su sobrino y le dona la casa donde ella residía en la capital a su hermana y ella tenía 3 hijos. ¿Qué creen que pasó? En ese momento, y lo van a ver en procesal civil y mercantil, que hay, inclusive ustedes lo vieron en civil, que hay una institución que se llama la nulidad, ¿sí? Y la nulidad me establece que cuando el negocio jurídico no cumple con los 4 requisitos que son capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa. El Código Civil no lo establece taxativamente en relación a causa, pero existe la causa, sino ¿por qué va a ser una negociación? Eso es inmerso, ¿ya? Entonces, al ausentarse alguno de estos 4 elementos del consentimiento para la negociación del negocio jurídico civil, esto produce una nulidad. Ellos se fueron en un juicio ordinario de nulidad del instrumento público, alegando que la persona 2 días antes que firmó ya se encontraba pues casi que en estado, pónganlo, en un estado vegetal que no podía ni siquiera firmar. Firma e impregna la huella. Véanlo de esa forma y la notaria autoriza. Pero para que ellos empezaran a luchar, empezaron a luchar 1 año después de que se enteraron que quisieron radicar el sucesorio intestado porque no había testamento y se dan cuenta que ya no eran dueños de nada o bien que la mamá no les dejó nada a sus 3 hijos. Y empieza la batalla legal. Juntamente porque no hay como tal restricción, ustedes pueden llevar un juicio penal y pueden dilucidar el mismo juicio, solo que bajo el argumento civil o mercantil en la vía civil. ¿Ya? Eso no es impedimento. La interposición de una querella o denuncia penal no limita que ustedes sigan cualquier otra vía paralela. ¿Ya? Entonces, se van primero a lo civil y presentan un dictamen de un experto, ¿sí?, del hospital, donde el experto decía que llevaba 1 semana en el hospital, firmado, ratificado por el representante del hospital y el médico, si lo quieren ver, jefe de esa especialidad médica, más quienes nos atendieron, firmado diciendo que la persona llevaba ya 1 semana en esas condiciones y se lo presentan al juez civil. Viene el juez civil y solicita grafotecnia de INASIF. ¿Y saben qué hace INASIF? INASIF establece en ese momento que las 2 firmas son idénticas.
sea, entonces va a lo que yo les digo. Un dictamen de un experto fuera de INASIF no tiene el valor para redarguir de nulidad lo que INASIF dictamine, aunque sea el propio hospital. ¿Sí? Ahí está la comparación dubitativa e indubitativa. ¿Ya? Para que vean cómo funciona. Después nos fuimos por la vía penal, la vía civil. Yo tuve conocimiento del caso ya en apelación, pero todo esto cuando lo veo digo, bueno, ahí me confirma que al final para el juez, para poder ponderar y que sea vinculante es INASIF. ¿Oyeron? Entonces viene INASIF y establece, miren, está en estado de interdicción judicialmente porque hay una certificación que lo declara, pero sí puede recibir. Y puede recibir él en lo personal, en el intuito personae, que es el qué hacer como yo persona, ¿sí? ¿Les dieron esa institución, el intuito personae? Sí, que es personalísima. Sí, pero, a ver, se los voy a explicar. El intuito personae es la prestación de hacer positiva. Eso quiere decir, veámoslo así, Giancarlo es el Ricardo Arjona de Guatemala. Entonces, yo voy a contratar una presentación de obra de Ricardo Arjona aquí en Guatemala. ¿Quién se tiene que presentar? Giancarlo. Porque si él acepta la contraprestación, que es un monto de entregar un monto dinerario, él se tiene que presentar acá. No me puede mandar a su doble. ¿Sí? Esa es la prestación intuito personae. Entonces, él, de forma intuito personae, puede recibir la empresa, la sociedad, las acciones, todo. Pero siempre va a necesitar el resguardo de un tutor, protutor, representante legal, ¿sí? O quien tenga como tal su ejercicio del cargo de la representación en ese momento para administrar todo lo relativo a la sociedad y la empresa mercantil. ¿Me di a entender con eso, señores? Sí, licenciado. Va. Continuemos. Comerciantes extranjeros. Puede venir cualquier persona de afuera y registrarse como comerciante mercantil. Sí. Sí, ahí está. No hay más. ¿Cuál es el requisito? Que se registre. Pero es un rollo eso. Sí, lleva un trámite, obviamente, pero el requisito sine qua non es de que esté registrado. ¿Ya? Va. No son comerciantes, ya les dije, por eso les enseñé mi factura. Yo no soy comerciante, era una prestación de servicios. ¿Oye? Vamos a ver. Y de ahí nos vamos. A ver, les pregunto. ¿Quieren que veamos los auxiliares del comercio o que ingresemos de una vez a las sociedades? Ustedes mandan. Porque Los auxiliares. espérense. Porque cualquiera de los dos temas van a ser susceptibles del segundo parcial. Perdón, del primer parcial. El que descartemos queda para el segundo parcial. Entonces, vamos a hacer algo. Déjenme ver si aquí puedo hacer esta. Aquí está. Bueno, señores. Voten. ¿Qué quieren? Y con eso vamos a iniciar.
Traten de votar porque después no van a hacer que por unos paguen todos. Giancarlo. Digo, si usted no lo permite y si así lo deciden los demás compañeros, saludos a los auxiliares. Por ser el primer examen parcial, quizás ahí ganamos más puntos, que el tema de las sociedades quizás es más complejo que el de auxiliares. Es mi opinión, la verdad, y perdón, Nick. Bueno, todas las mociones son escuchadas. La Biblia dice que ante Dios tendremos abogado que será Jesucristo, entonces se dan cuenta que no pueden seguir una simple instrucción. Ahí tienen la encuesta. Lick, disculpe, pero yo no la encuentro. Ahí está. Es que está donde están como las figuras geométricas, por eso no la encuentran. No está en el chat, está en donde está un triangulito y un cuadrado. Ahí la encuentran. Creo que ya les aparecen los resultados, ¿va? ¿Cómo van? Sí, Lick aparece. 48 sobre 6 auxiliares de comercio. 51. Así van a hacer las votaciones el 20. Nos hundimos como el Titanic, amigo. Bueno, como dirían en el Congreso, se hace el último llamado a votación. Le cae al que vote por Sandra. Por cierto, un paréntesis, ustedes salgan a votar el 20, no importa por quién, pero voten. Ya. Es que está jodido, Lick, la verdad, perdón, pero sí estamos Ustedes fritos. voten. Saben que hay muchas personas en el mundo que quisieran tener ese derecho y esa facultad que tenemos nosotros. Uno bien cercano, Nicaragua, Venezuela. O sea, voten, salgan y voten. A mí no me interesa por quién voten, solo les digo salgan y voten. No todos tienen ese derecho y facultad de poder ejercerlo. Bueno. Ahí está. Con 70 votos auxiliares del comercio. Muy bien. Saquen su ley de atención al usuario o su ley de la DIACO. Por favor. Empezamos por eso. Su ley de protección al consumidor y usuario. Bueno. Les voy a proyectar una imagen y quiero que ustedes la analicen y que me digan qué es lo que entienden. Yo les voy a hacer un interrogante. ¿Me dicen si ya ven mi pantalla, por favor? Ya, licenciado. Ya, Lick. Ya, Lick. Muy bien. Díganme qué ven en mi pantalla. Podríamos decir que es un intercambio de un servicio, Lick, ya que es un sobre que no se ve en sí qué es lo que se está dando. A cambio, la tarjeta de crédito se entiende que se está pagando el servicio. Va. Una transacción. Comercio por medios telemáticos. Muy bien, pero a ver, Giancarlo, que veo que usted por trabajar en la oficina tiene un poquito más de apertura a la interpretación. ¿Quién es el cliente? Bueno, perdón. ¿Quién es el usuario? No, ¿quién es el consumidor y quién es el usuario?
El consumidor es el que, bueno, valga la redundancia, consume un producto y el usuario es el que hace uso de un servicio. Va, ¿quién es quién? En este caso, el consumidor es quien tiene la tarjeta y el que tiene la bolsa de papel es el que ofrece el servicio. Si lo vemos desde ese punto de vista está bien, pero depende. Bueno, sí, también, la verdad. A ver, Leslie, Diana, para que no se me aburra. Yo también para usted, ¿quién es cliente y quién es usuario? El cliente es el que adquiere un producto, justamente, y el usuario es quien sí tiene que ver más con el servicio, quien está como apegado a obtener un servicio. De la imagen. Ah, y para mí el cliente es el que tiene la tarjeta de crédito y el vendedor o el otro es el de la bolsa. Luis. Buenas noches, licenciado. Yo considero de que usuario serían las dos partes o las dos personas que están interviniendo en esta situación, porque ambas personas o ambas entidades están teniendo uso de los medios telemáticos. Ahora bien, ¿quién es consumidor? La persona que está pagando con la tarjeta de crédito o débito. Va, está bien. Usted cae en esa zona gris del depende. Madeline. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usuario es quien tiene el producto o no? No, dígame ahí quién es quién. El usuario es el que ofrece el producto, el que tiene la bolsita y el otro es el de la tarjeta. Johnny Nelson. Benelli. Yo creo que el cliente y usuario sería el que de la tarjeta. ¿Y el otro qué es? Nada. Es el vendedor. A ver, Alison. El usuario es el de la tarjeta y el comerciante o el que le vende es el de la bolsita. Pero faltó uno. Reina. Yo estaba pensando en el banco, licenciado. ¿No? ¿En quién? En el banco. Ah, ¿qué está pensando en el banco? ¿Le debe al banco? Porque pues él también está usando una tarjeta y también se considera como cliente, ¿no? Miren, en la imagen casi todos tienen razón. Menos Johnny. Johnny sí está... O sea, estamos hablando ni siquiera comerciante. Estamos hablando únicamente de quién es cliente y quién es usuario. Como lo explicó Giancarlo y David, es una de las formas en que se puede ver. Por eso les dije, depende. Englobemos el ejemplo de esta manera. Cuando ustedes les entregan una tarjeta de crédito o de débito y al momento de utilizarla, ¿en qué se convierten? ¿En usuario? En usuario. 100 puntos. A ver, alguien acá que sea comprador compulsivo, sin pena. Yo soy, pero yo prefiero mejor poner a alguien más de ejemplo. Yo fui. A ver, Giancarlo. Dígame, Lick. Doble o nada. Entonces, ¿quién sería el cliente en esta imagen? Pues mantengo mi teoría. El cliente en este caso es el de la tarjeta porque está comprando, pues me imagino, si le están dando una bolsa es un producto, definitivamente. Es que está bien, pero mire pues, lo decía Leslie. El que usa la tarjeta está utilizando el servicio de banca. Sí, cierto también. Usuario. ¿Ya? Entonces... Cumple los dos. Puede cumplir los dos, claro, pero para un fin ilustrativo, yo uso la tarjeta, soy usuario. Yo compro un producto, soy cliente. O adquiero un producto, soy cliente. ¿Sí? De igual forma, puedo adquirir un servicio como tal sin utilizarlo yo, soy cliente. ¿Ya? Por eso es de que los abogados tenemos clientes.
¿sí? Cuando tengan duda de dónde proviene la etimología del cliente, es bien interesante. No se las digo para que por lo menos se metan a Wikipedia y digan de dónde viene la etimología del cliente del abogado. Es bien interesante. Es la única forma que a uno se le queda, crean. Entonces, en la imagen que les estoy proyectando tenemos un usuario que es la persona que está utilizando la tarjeta y tenemos un cliente que es la persona que se lleva el producto en su bolsa. Reitero, ¿está bien si queremos englobarlo como lo dijo Giancarlo y Luis? Sí, está bien. Pero para fines de esta imagen, quiero que lo entendamos así. Entonces, en relación a ello, les voy a decir que clientes son usuario, persona individual o jurídica que adquiere a título oneroso o por derecho establecido legalmente servicios prestados o suministrados por proveedores de carácter público o privado. Consumidor o cliente, persona individual o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjero, que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso o por derecho establecido adquiera o utilice, disfrute bienes de cualquier especie. Esto último quedó. ¿Ok? Y al otro sujeto que vamos a encontrar es al comerciante. ¿Y quién es el comerciante? Es la persona, ya sea individual o jurídica, registrada en el registro mercantil, que puede dar bienes, servicios o productos, tanto a usuarios como a clientes o consumidores. ¿Sí? Y sobre eso es lo que trata la Ley de Protección al consumidor y a los clientes. Giancarlo no va a contestar esto porque esto en los bufetes es algo muy sencillo. Ok. A ver, ustedes se recordarán que hace mucho tiempo sacaban promociones donde los llamaban a ustedes a su teléfono de casa o a sus teléfonos celulares y les ofrecían un desayuno gratis para ustedes y para toda su familia en un hotel de la ciudad. ¿Nunca les pasó eso? No. Bien, Lick, bien. Si hasta Jeffrey le pasó. Bueno, lo llamaban y le decían, mire, queremos invitarlo a un desayuno con todo pagado. Había gente, yo conozco un caso, pero miren, bien dice mi mamá y bien dice mi papá que muchas veces la gente que tiene es porque es bien garra. Me voy al coloquio. Pero yo conocí a esta familia que se iba a los desayunos invitados y no le sacaban ni una sonrisa. Literalmente desayunos, almuerzos iban a comer de grapa. Viene y a ustedes los invitaban a un X hotel, les daban toda la comida, pero después de la comida se acercaba un asesor de ventas y le decía, mire, fíjense que nosotros vendemos paquetes en el Caribe, en Amatique Bay, en el Puerto San José, en el lago de Atitlán, en Europa, en Nueva York, en Miami, en Colombia, donde ustedes quieran ir a relajarse. Y este desayuno es para darles a conocer. Y ustedes decían, no me interesa, y buscaban una forma o un derecho de réplica a sus argumentos para ver de qué manera lograban engancharlos al negocio. Entonces, nuevamente, el comerciante no da nada gratis. El precio de lo que ustedes habían comido, poco o mucho, por pena o por gula, iba a ir metido en su paquete que ustedes compraran. La mayor cantidad de personas aceptaban el compromiso, firmaban un contrato en ese momento y cuando estaban en su casa se arrepentían, ¿sí? Y empezó a generarse esta situación de que eran, pues, comerciantes aprovechados de la situación porque casi que no los dejaban salir, salvo esta familia que les digo que, devotos de la Virgen del Codo,
llegaban y hasta que firmaban y de esa manera. Y ahí se pone en uso una institución, que esta institución establece que si dentro del plazo, oigan bien, dentro del plazo de 5 días posteriores, ¿sí?, no se señala como tal esa vulneración que tuvieron para obligarse a contratar, el contrato queda válido. Si no, se pueden rescindir el contrato como tal y queda sin efectos, ¿ya? Recuérdense que los contratos pueden ser de 3 formas. Una, rescisión, resolución y revocación, ¿ya? Entonces, empieza a generarse este juego y este juego y este juego de arrepentimiento, donde yo logré rescindir el contrato bajo esa modalidad, donde las personas pues se hacían para atrás bien comidas, ¿ya? Pero tenían ese plazo. Busquen, ojo, busquen esa institución en la ley del consumidor, en atención al consumidor y usuario, y lean la ley. Toda la ley viene en el examen, ¿ya? La leen y me sacan dudas para el día miércoles. Ahí voy a explicar la ley. ¿Por qué? Porque estos son las figuras dentro del comercio antes de que empecemos a hablar de los auxiliares. Y las figuras del comercio son 3, que se les quede, por favor. Comerciante, usuario, cliente o consumidor. Esas son las 3 figuras del comercio. Esas 3 figuras están definidas en la ley de atención al consumidor y usuario. ¿Alguna duda hasta acá? Como diría mi amigo de allá por Carretera Salvador, ¡yujú! ¿Nadie? Fíjense que ya les dieron un calendario de exámenes. Sí, ya apareció uno en uno de los grupos, pero a ver si será el oficial. Saben que ese que apareció nos lo compartieron solo a los catedráticos. Ni los catedráticos dijeron no, porque si no está firmado por el decano no es oficial. Vean, si no está la firma, hasta que esté la firma son esas fechas. ¿Ya? Vamos a ver el calendario. Aquí está. En teoría nos tocaría fin de mes, ¿verdad? En teoría. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos el día de hoy, señores? ¿Dudas, quejas, reclamos, recursos de llanto? Profesor, disculpe, la tercera es usuario, cliente y... No, es comerciante, usuario, cliente o consumidor. Y ya dejen de quejarse en el chat, hombre. Ya, en serio. Buenas noches. Perdone, y con su permiso sí podríamos seguir grabando si usted formalmente nos autoriza por asuntos de que en algún momento necesitamos retroalimentarnos. Delen, a mí, miren, a mí no me molesta. Forma podemos. A mí no me molesta. Yo lo que yo pido, y soy bien franco, es que asistan a la clase, porque de igual forma, a veces solo en la grabación no logran entender. Y esto es para que ustedes entiendan, ¿ya? Aparte, Juan se encargó de dejar prueba de cómo es la clase. Entonces, ante cualquier requerimiento, Juan les hizo el favor a todos, ¿ya? A ver, ¿quién más? Leonel. Licenciado, buenas noches. Quisiera molestarlo. Usted dijo que al principio que alguien iba a transcribir
cada clase, pero la verdad que solo han habido o una o dos, nada más. Ahí exíganles, ahí está Manuel, está Jeffrey, y allá en mi oficina de abajo tengo al otro. Exíganles. Yo fui claro. Así que si no tienen resúmenes, ya saben a quién echarles la culpa. Vamos a desmantelar el Honda, Jeffrey. No, ya le van a dejar solo el escape con el mofle quebrado a Jeffrey. A ver, Manuel. No, licenciado, yo que también invito a los compañeros a que también, yo por lo menos ahorita sí no puedo transcribir la clase, pero también hay que investigar las herramientas que hay que usar, así como usted dice, ¿verdad? Todos tenemos las capacidades de ingresar a las mismas. Entonces, yo hoy no puedo grabar, pero también hay compañeros que están preguntando ahí. Hay una aplicación que se llama Tactic. Si usted la descarga, puede grabar las clases también, compañero, para que no esté ahí como preguntando tanto de los resúmenes. Gracias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como profesor nos digo que se iban a quedar 2 o 3 personas encargadas, pues. No eso sí es cierto, ustedes. Yo fui muy claro al inicio. ¿Ya? Yo fui muy claro al inicio, yo tenía toda la intención de hacerlo, pero nuevamente, no piden autorización. Yo no les iba a decir que no. Inclusive, si se dan cuenta, yo tengo toda mi clase en diapositivas. Toda. Pero ¿qué pasa? ¿Quieren sacarlo de su forma? Háganlo de su forma. ¿Ya? Así que, si no hay nada más, Carla. Buenas noches, licenciado. Entonces, sus diapositivas no nos las va a compartir. No. A ver, Luis. Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir la clasificación de los contratos? ¿Cuáles? Que había indicado que los contratos se dividían en por rescisión, resolución y... No, todos los contratos pueden llegar a dejarse sin efecto a través de resolución 1583 del Código Civil, si no estoy mal, déjenme, para no hablarles babosadas, diría en mi tiempo. 1583. Ahí está. 1579 es la rescisión y la revocación, que sí no sé dónde fregados están. Pero son las 3 formas en dejar sin validez un contrato. Por rescindencia, revocación o resolución. Y la cláusula que, ojo, esto pues viene, se los doy, pan para su mañana dirían. Todos los contratos bilaterales implícitamente pueden resolverse, así lo establece la ley, ¿ya? Jessica. Buenas noches, licenciados, que fíjese que, no sé si yo le escuché mal, pero es que como usted dijo de primero, ley de protección al consumidor y usuario, y después dijo, es la ley, reglamento, ustedes, pero no sé si, porque hay 2, ¿verdad? La ley y reglamento. Sí, fíjese que yo encontré una que dice ley, reglamento de la ley de protección al usuario. De la ley de la DIACO. Ley. Vaya. Porque dice un acuerdo gubernativo número 777-2003. No, la ley es decreto. El acuerdo gubernativo lo emite el presidente y un ministerio. Vaya. Del Congreso. Bien, gracias. Decretos. Bueno. ¿Y cuál es el único decreto que emite el presidente de la República, señores? Que me lo conteste, le doy los 100 puntos y ya no tiene que entrar a mi clase. El veto. ¿Quién dijo veto? Yo. Buenas noches, licenciado. Vete a saber. Está más perdido que el hijo de la Llorona. Pues a ver si lo encuentran. El único decreto que emite es el decreto de guerra. Ley de orden público. Decreto de guerra. Cuando nos vamos a la guerra. Muy bien, señores. Pasen feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias, igualmente, licenciado. Hasta el miércoles.
Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noche, Gracias, licenciado. Liz. Buenas noches.